Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El verdadero espíritu de las naciones es su sistema de justicia. A través de la historia se ha demostrado que las naciones que más desarrollo han alcanzado son las que han tenido un Estado de derecho que, así como garantiza las libertades y los derechos de los ciudadanos, también les obliga a cumplir con sus deberes. Cuando un pueblo se siente protegido por un sistema al que puede acudir a denunciar, a pedir seguridad, a resolver diferencias y conflictos, a pedir que se le haga justicia, y el sistema responde, este será un pueblo que funciona y avanza. Ley, certeza jurídica, Estado de Derecho y justicia son palabras que ocupan un espacio que se ha quedado vacío en muchos rincones del mundo, pero son palabras que representan la verdadera razón del progreso y el éxito de las naciones. Sin lugar a dudas, son los ciudadanos, a través de una responsable y decidida participación cívica, los que pueden lograr que quienes integran el sistema de justicia sean los mejores profesionales, éticos y capaces. Sin duda alguna, el sistema de justicia es el eje central del Estado, al que deben acompañar poderes ejecutivo y legislativo con los mismos atributos de ética y capacidad. Pero sin duda, para un pueblo que quiera alcanzar la cima del éxito, la justicia debe ser pronta y cumplida, pues sin justicia no hay nación, sin justicia no hay democracia, sin justicia no hay futuro. En países desarrollados, el sistema de justicia es el pilar fundamental para mantener el sistema democrático al funcionar como un verdadero contrapeso del poder. Y la certeza de castigo para quienes infringen la ley es una realidad. El sistema de justicia en Guatemala, por el contrario, dista mucho de alcanzar esos estándares. Cada año se registran en el país más de 5.000 muertes violentas y más de 6.800 heridos con distintos tipos de armas. Se presentan más de 144.000 denuncias anuales por robo o por hurto, más de 8.000 denuncias por extorsión y más de 4.200 denuncias por violación, que unido a otros tipos de delitos llegan a totalizar más de 300.000 denuncias al año. Las instituciones involucradas en el proceso de dar respuesta a esta demanda por justicia son el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario, y en última instancia, la Corte de Constitucionalidad. Todas estas instituciones son parte de la cadena de justicia, ya sea desde el seguimiento a las denuncias y la investigación de delitos, la persecución penal, la defensa de los acusados, la realización de los juicios y la emisión de sentencias, la custodia de las personas que han sido condenadas, o bien en la prevención del delito y la captura de personas que han cometido ilícitos. Las falencias y los retos que enfrentan estas instituciones son monumentales. El organismo judicial cuenta con tan solo 819 jueces para atender más de 330.000 casos que, en promedio, ingresan cada año. Si se mide respecto al tamaño de la población, es claro que la cantidad de jueces es insuficiente. En Guatemala, hay 5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países avanzados, el estándar es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes. Esto hace que los procesos legales se entrampen durante años, vulnerando los derechos de las personas detenidas y demorando la obtención de justicia por parte de las víctimas. El presupuesto destinado al organismo judicial es por demás insuficiente. La asignación mínima que establece la Constitución es de 2% de los ingresos ordinarios del Estado, que debe compartir con la Corte de Constitucionalidad. Pero es claro que este organismo necesita más fondos para tener una mayor cobertura a nivel nacional, personal mejor calificado y la capacidad de ofrecer todas las garantías de seguridad a los jueces para protegerlos de presiones provenientes del crimen organizado o de grupos de interés. El problema del sistema judicial en Guatemala no es solamente la falta de recursos, sino además una débil independencia, lo cual amenaza seriamente el funcionamiento correcto de nuestra democracia.
La Constitución de la República establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones son electos por el Congreso de la República cada 5 años. Con la intención de eliminar presiones políticas, la Constitución también establece que el Congreso elegirá a los magistrados de entre una nómina propuesta por una comisión de postulación integrada por distintas organizaciones académicas, el Colegio de Abogados y representantes de las mismas Cortes. Sin embargo, en la práctica, la injerencia de los otros poderes del Estado es evidente para la ciudadanía. En Estados Unidos, un país con larga trayectoria democrática, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia la realiza el presidente, con la aprobación del Senado. No se involucra a otras organizaciones académicas o gremiales, pero la diferencia fundamental es que los magistrados son electos para un período de servicio indefinido. Si los jueces hacen bien su trabajo, mantienen el cargo durante toda su vida. Esto les permite estar ajenos a las presiones del partido político de turno y pueden tener una visión de largo plazo para la institución judicial. En el caso de Guatemala, el hecho que cada 5 años se renueven completamente las Cortes impide darle continuidad a los procesos de largo plazo. Además, les da la oportunidad a los partidos políticos en el poder de acumular una gran influencia en todo el aparato de justicia. En otros países es usual extender los periodos de nombramiento, pero sobre todo no renuevan a la totalidad de magistrados en una sola elección, sino que renuevan solamente una fracción, regularmente la mitad o una cuarta parte. Esto impide que los partidos políticos de turno terminen nombrando a la totalidad de los miembros de las distintas cortes judiciales del país. La cadena de justicia está compuesta también por el Ministerio Público, y al igual que el organismo judicial, los desafíos que enfrenta son enormes. El problema de falta de cobertura de esta institución es realmente alarmante. El Ministerio Público solamente tiene presencia en 56 de los 334 municipios del país. Esto significa que en el 83% de los municipios de Guatemala, si se comete un crimen, no estaría presente el personal del Ministerio Público para levantar las pruebas necesarias y vitales para iniciar una investigación que finalmente encuentre a los responsables y sean sometidos a juicio. Y el uso de herramientas científicas para investigaciones sólidas todavía se encuentra en una etapa incipiente. La débil capacidad institucional del Ministerio Público hace que del total de denuncias que recibe cada año, solamente el 30% se llegue a formalizar e investigar. Y más dramático aún, solamente entre el 3 y 4% del total de denuncias llegan finalmente a una sentencia, de las cuales no todas son sentencias condenatorias. En el caso del sistema penitenciario, que es el último eslabón de la cadena de justicia, se tiene poco control sobre la población recluida y no se cuenta con un programa de reinserción social que permita a los reos abandonar sus vínculos criminales. El resultado es que se perpetúa el círculo de la criminalidad. El hacinamiento es otro de sus problemas. El sistema penitenciario está diseñado para albergar a 6.492 reos y la cantidad de encarcelados en el país es de 14.758. Con estas cifras, no es de extrañar la larga historia de descontrol y desorden que existe en nuestras cárceles y las tragedias que allí se registran. Finalmente, es importante mencionar la escasa capacidad preventiva, operativa e investigativa de la Policía Nacional Civil. Esta institución debería ser fundamental como elemento disuasivo para los criminales y también para el control de la seguridad interna del país. Sin embargo, todavía no tiene presencia en todo el país, ni cuenta con los recursos físicos y humanos suficientes para enfrentar una nueva clase de crimen organizado mucho más sofisticado y poderoso. A través de los años y los gobiernos, y a pesar de algunos esfuerzos válidos, la falta de equipo adecuado, la escasa preparación, la infraestructura física deficiente y muchas veces hasta insalubre, así como la ausencia de controles internos y externos efectivos, han construido una cultura organizacional precaria y poco comprometida con la seguridad de la ciudadanía. El resultado ha sido la poca confianza que la población le manifiesta a la institución policial.
El rescate de la PNC es una tarea con la que toda la sociedad debe comprometerse. La justicia y el Estado de Derecho son fundamentales para el funcionamiento adecuado de un país y para la sobrevivencia de la democracia. Es claro que los altos niveles de corrupción e inseguridad que sufre el país no podrán ser erradicados si no se construye una institucionalidad judicial profesional, eficiente e independiente. Fortalecer el sistema de justicia es uno de los retos más importantes que los guatemaltecos debemos afrontar. Una justicia pronta y cumplida debe dejar de ser un ideal para convertirse en una realidad cotidiana. Sin justicia no hay país. Fundación Sobrevivientes es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer. Fundada en el 2003 a iniciativa de Norma Cruz y su hija Claudia María Hernández, Sobrevivientes proporciona servicios legales, consejería y asistencia primaria a mujeres que son víctimas de violencia. Como fundación tratamos de acompañar a esas mujeres desde el momento en que ponen la denuncia, pero dándoles esa fortaleza para que continúen el proceso, porque el sistema es súper lento. Entonces la mayoría de mujeres llegan a cansarse, porque eso significa en cada audiencia estar teniendo que faltar al trabajo. Entonces sí vemos cómo el sistema, al ser tan lento, cansa a las personas, cansa a las víctimas y por lo tanto desisten de esos procesos. Entonces como fundación entramos a apoyarles en eso, para que continúen hasta el final y entonces nosotros entramos a ayudar en esa parte de la investigación en conjunto con el Ministerio Público y la unidad de investigación. En un sistema de aplicación de justicia funcional, ¿existiría la Fundación Sobrevivientes? Eso es lo que nosotros añoramos, ¿verdad? Que en un futuro el sistema camine tan bien, igual que el ente investigador, que no se necesiten de instituciones que acompañen a las víctimas, ¿verdad? Sino que ellas se aboquen y ellos mismos empiecen esa investigación y tengan ese contacto con la gente, que muchas veces por la cantidad de casos se pierde. ¿Existe cultura de justicia en Guatemala? Nosotros estamos más acostumbrados a la sobornar, a callar, a no decir, lo veo pero no lo digo, y a taponearnos, como lo decimos, ¿verdad? O sea, yo sé algo que tú estás haciendo mal, pero en vez de decírtelo o decirlo a mis autoridades, lo callo, con tal de evitarme problemas, o no es mi asunto. Entonces caemos en lo más cómodo como guatemaltecos. Entonces, cuando ya nosotros queremos perseguir la justicia, va más allá de ir a poner una denuncia, sino que también es de ir cambiando esas actitudes y de ir nosotros mismos forzando el sistema. Pero también eso implica un cambio de perspectiva, o sea que lo que para mí es justo, tiene que ser justo para el otro. Y entonces no puedo venir y exigir justicia en un sistema si yo mismo estoy corrompiendo ese sistema. Vamos a nuestro corte comercial, volvemos en un momento para nuestra entrevista en estudio. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un muy selecto grupo de panelistas y empezamos presentando a Adolfo Alarcón Duques, consultor del Departamento de Análisis Jurídico de ACIES. Nos acompaña también Eleonora Muralles, ella es integrante del Movimiento Pro Justicia, también es integrante de FATS, que es Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro. Además ya nos contó que lleva 17 años ahí batallando por la vida y por el país. El licenciado José Quesada, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alejandro Balcells Conde, abogado y notario, presidente del CEDECOM, que es el Centro para la Defensa de la Constitución. Eleonora, señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciado Quesada, Guatemala, como tantos otros países del mundo, ha sufrido mucho y sufre mucho por no tener un sistema de justicia que resuelva, que funcione, que le dé a sus ciudadanos
ese sentido de seguridad y de certeza que da un buen sistema de justicia. ¿Por qué no hemos logrado construir un buen sistema de justicia en Guatemala? ¿Cuáles son sus problemas y sus obstáculos? Pues yo creo que el sistema de justicia guatemalteco continúa en construcción y esa ha sido la razón que podemos señalar específicamente para sus deficiencias. Primero, en el año 92, me refiero al sistema de justicia penal, que es el que es más interesante en primer lugar para el pueblo. En el año 92 se cambia de un sistema, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. El sistema acusatorio requiere un fortalecimiento, yo le diría, excesivo del Ministerio Público, el cual hasta la fecha no ocurre. Requiere acciones coordinadas entre el organismo judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, que todavía tampoco ocurren, y todavía no encontramos las vías adecuadas para dar un acceso a la justicia más eficiente a todo el público. Por ejemplo, justicia de paz. Tenemos alrededor de 400 juzgados de paz alrededor de la República, que significan básicamente un gran derroche de recursos porque no tienen la competencia adecuada para conocer delitos de alguna magnitud. Entonces, incluso esto se señala como una de las causas principales de la existencia de linchamientos. Pueden conocer delitos contra la seguridad del tránsito, faltas, cosas verdaderamente sin importancia, y no se ha podido implementar, por el tamaño que tiene el Ministerio Público, no se ha podido implementar todavía un incremento de competencia de sus tribunales. Entonces, tenemos un sistema de justicia en construcción. No sé cuándo vamos a terminar de construirlo, porque llevamos 20 años de tenerlo en construcción y no ha finalizado. Licenciada Muralles, cuando una persona se acerca al sistema de justicia, ¿cuáles son los principales, digamos, problemas con los que se encuentra, cuellos de botella, y dónde se siente de alguna forma no respondido? Claro, bueno, empezando porque la víctima muchas veces no sabe a dónde ir a denunciar, no sabe cómo poner una denuncia, o sea, hay una falta de información total. Nosotros recibimos denuncias de mucha gente, y cuando la queremos trasladar al sistema, primero nos dice, pero ¿a dónde voy? Tienen temor, desinformación y desconfianza hacia las autoridades. Ese es un gran reto, ¿verdad? El lograr recuperar esa confianza, si es que alguna vez la ha habido, en que le van a resolver, le van a ayudar, lo van a tratar dignamente, porque esos son los problemas cuando la gente decide ingresar al sistema de justicia. Llega a presentar su denuncia y no encuentra, digamos, una respuesta de recibirlo adecuadamente, dándole la información que necesita, informándole sobre sus derechos, sino que depende de cómo vean a la persona que llega, así la tratan. Y eso en todos los niveles del sistema. Entonces la gente muchas veces dice, mejor no sigo con esto. Es engorroso, lento. Sí vemos mucha falta de, no es solo capacitación en la teoría de la gente que atiende, sino falta de sensibilidad hacia la víctima. Muchas veces vemos fiscales o policías que ven a la víctima como una cosa que les va a servir para un proceso. O, si no es para el proceso, para cumplir un requisito. Ahora, esto es un problema de Estado, digamos, de toda la sociedad, del gobierno, que tiene como principal causa falta de recursos humanos, bien preparados, y por supuesto recursos financieros para facilitar todo esto que decía el licenciado Quesada y lo que usted menciona. Licenciado Alarcón, ¿cómo entonces, para ayudar a esos 20 años que ya llevamos construyendo un sistema de justicia, cómo podemos acelerar, aportar más, resolver esa ausencia de tantos recursos para que el sistema de justicia pueda operar mejor?
Durante los últimos 5 o 6 años en ACIES ha insistido mucho en un tema que creemos que es fundamental, el tema de carrera profesional. Es decir, las instituciones están conformadas por personas y si esas personas no están preparadas, no están capacitadas adecuadamente para desarrollar sus funciones, entonces de nada sirve tener tantos recursos si realmente las instituciones no van a responder adecuadamente. Entonces yo creo que lo que se necesita realmente es implementar un verdadero sistema de carrera a nivel de todas las instituciones que permita enfrentar positivamente todos estos retos que son enormes para las instituciones. Pasa también por un tema que es fundante, como la forma en que se enseña el derecho en Guatemala. Y eso toca mucho el tema de las universidades, tanto privadas como la Universidad de San Carlos. Ese es un tema que hay que revisarlo, es urgente su revisión y su atención, porque al final de cuentas los operadores de justicia provienen de las universidades y si no están adecuadamente preparados desde la academia, entonces creo que es muy difícil después poderlos capacitar cuando no tienen esos fundamentos básicos que deberían de tener. Sí. Licenciado Balcells, entonces, ¿por dónde empezamos? Porque evidentemente el empezar preparando recurso humano, el ir asignando recursos económicos, eso toma tiempo. Y mientras tanto, pues mucha gente, como decía la licenciada Muralles, se siente desolada, ¿no? Se siente sin respuesta a sus problemas de necesidad de justicia. Sí, lo que quizás sucede es que también el sistema de justicia se debe sentir fiscalizado. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes problemas y los abogados ahí tenemos una gran mea culpa. No hemos podido realmente darle seguimiento a los procesos de modernización y no hemos podido darle seguimiento realmente a los fallos, porque aquí en Guatemala lo que existe es mucha discrecionalidad en la administración de justicia y eso es grave para cualquier sistema. Y además, el mejor sistema o la mejor forma de prevenir la violencia es que funcione el sistema de justicia y nosotros vemos, este año cumplimos, por ejemplo, 50 años del Código Procesal Civil y Mercantil y estamos juzgando muchas de las cuestiones civiles y de familia con normas de hace 50 años. Eso no puede funcionar así, ¿verdad? Es cierto, existe un gran esfuerzo en la materia penal, pero ya tiene tantos parches que es muy difícil también armar un sistema en sí, ya deja de ser sistémico. Y si a eso vamos a lo laboral, pues se han hecho más que todo esfuerzos operativos, pero también existen problemas en la aplicación. Por eso yo creo que nosotros debemos meternos realmente en una dinámica de modernización del sistema de justicia, debemos fiscalizar, debemos dar un acompañamiento y nos debemos interesar por lo que está sucediendo. Y sobre todo también debemos respetar. Nadie puede hablar de un sistema de justicia que funcione si aquí se respeta a los jueces todos los días. Eso es básico. El respeto a la institucionalidad del sistema judicial es básico para cualquier sociedad. El licenciado Quesada, para la escogencia de las autoridades del sistema de justicia, pues se involucran la academia, los gremios de abogados, luego hay presiones siempre de otros sectores y de alguna forma, como sucede también en todas las naciones del mundo, pues hay presiones y se compromete la independencia. ¿De qué forma podríamos mejorar esos procesos para que al final lleguen las autoridades más altas del sistema de justicia y tengan ese grado de independencia que es tan importante en un sistema de justicia? Bueno, hay dos sistemas básicos que se utilizan, al menos en lo que es el organismo judicial. A nivel de jueces de paz, jueces de primera instancia, existe desde hace algunos años una convocatoria pública. Al principio la convocatoria no funcionaba, llegaban 2 o 3 personas interesadas porque el salario de un juez de paz o un juez de primera instancia era un salario ínfimo, a veces menor que el de las secretarias administrativas del organismo judicial. Se incrementó el salario de jueces, se hizo una convocatoria y a esa convocatoria llegaron aproximadamente 1.200 solicitudes de profesionales interesados. Se hizo la depuración con ayuda de las universidades y quedaron aproximadamente 80 personas aptas para poder entrar a un curso en la Escuela de Estudios Judiciales. De estas 80 yo creo que se graduaron la mitad, 40, para generar un banco de jueces. El fantasma terrible es la formación universitaria.
muy malos en realidad para efectos de impartir justicia. Luego, a nivel de magistratura y Corte Suprema de Justicia, están las comisiones de postulación que principiaron funcionando bien, se estaban utilizando al Colegio de Abogados, se estaba utilizando una serie de instituciones que con el tiempo lo que sucedió es que se contaminaron incluso políticamente para efectos de nombramientos de los magistrados de salas y los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ese es un sistema que debe ser revisado, que debe ser cuidadosamente vigilado para que ese tipo de cuestiones no sucedan. Y tal vez para hablar de la independencia que necesita un sistema de justicia, vamos a ir a un corte y volvemos en un momento para entrar a ese tema. Así que nos vemos en unos minutos. Bienvenidos, seguimos en Dimensión hablando del sistema de justicia. Regresemos un momento al tema de la independencia, la forma en que se eligen las autoridades, el riesgo de contaminación, problemas de corrupción que se da en el sistema. Eso evita que tengamos el sistema de justicia que necesitamos. Entonces, licenciado Quesada, hablemos un momento de la forma en que se están eligiendo las autoridades, qué problemas está dando y luego todos le ayudamos a armar este rompecabezas de ver cómo se puede resolver el problema. Antes de la existencia de las comisiones de postulación, si usted coloreaba a los distintos partidos políticos que integraban el Congreso de la República y luego coloreaba a la Corte Suprema de Justicia, los porcentajes de color eran exactamente los mismos. Hicimos en alguna oportunidad el ejercicio. Luego, cuando se piensa en las comisiones de postulación, se integra el concepto en la Constitución de la República. Al principio funciona, pero luego se empieza a contaminar. La academia, el Colegio de Abogados, etcétera, empiezan a infiltrarse individuos que eventualmente lo que tienen son otros propósitos, es gobernar el nombramiento de jueces, el nombramiento de magistrados. Y aquí se genera ya una etapa de corrupción en el nombramiento de jueces y magistrados. ¿Qué se hace en este momento que no podemos abandonar el sistema que ya se adoptó constitucionalmente? Pues lo que más o menos se ha venido haciendo, se supervigila el procedimiento. Hay que estar la sociedad entera muy atenta a lo que está sucediendo y hacer las denuncias que deban hacerse en su caso para acusar o ya sea a la academia o al Colegio de Abogados o a quien eventualmente esté manipulando este tipo de nombramientos. Sí, nosotros hemos vigilado esas elecciones desde el 99, antes de la ley de comisiones de postulación, y varios grupos impulsamos precisamente que se convirtiera en ley la de comisiones de postulación, que es algo positivo, pero es insuficiente. Porque como bien lo dice el licenciado Quesada, la iniciativa fue buena, estaba la academia, estaban personajes que se suponía que no iban a corromperse, pero pese a la vigilancia no logramos el objetivo final, que es la elección de funcionarios idóneos. Y vemos que esta misma ley de comisiones necesita revisión, de hecho lo estamos haciendo, ¿verdad?, para plantear algunas reformas antes de que venga el otro año, ¿verdad? Por ejemplo, los comisionados no se expresan libremente y no asumen su selección. Nosotros creemos que cada uno de ellos debe ser responsable de su voto y hacerlo público y que en este caso, hablando de las universidades, que las universidades se hagan responsables también de la representación de los decanos. Porque lo que pasa es que se discute, ahora pues uno puede estar presente y ver cómo votan y todo, pero no sabemos quién votó por quién y por qué, cuál es la razón.
Eso es positivo que lográramos hacer que cada uno de los comisionados se haga responsable de su voto, porque lo que ocurre es que hay poderes alrededor que determinan al final de cuentas a algunos de los funcionarios porque les conviene ya no seguir, que no los persigan, que bueno, el tráfico de influencias, la corrupción, ¿verdad? Creemos que esto se podría evitar en alguna medida teniendo realmente un sistema, verdadero sistema de carrera profesional. Uno que asegurara, por ejemplo, el ingreso público abierto a todas aquellas personas que quisieran ingresar, que diera estabilidad laboral realmente a los operadores de justicia, que no se sintieran amenazados por los cambios de las autoridades máximas y que eso pudiera provocar su destitución muchas veces sin ninguna justificación, o los traslados, famosos traslados que se hacen de operadores de justicia a lugares lejanos como un castigo, que asegurara también una adecuada remuneración a los operadores de justicia, capacitación, formación permanente y un régimen disciplinario y de evaluación de desempeño que fuera realmente efectivo, que se fiscalizara, no como lo que se hace actualmente, que los jueces son fiscalizados únicamente o evaluados únicamente cada 3-4 años. Eso se requiere que sea de preferencia cada año, que se evalúe cuál es el desempeño de los jueces y en base a eso no se les castigue, sino que se procure que mejoren su desempeño, porque el tema del castigo va en el régimen disciplinario cuando hay una falta, cuando se ha cometido una falta al servicio. Entonces, si lográramos establecer realmente un sistema de carrera profesional, yo creo que mucha de la independencia que se requiere para la administración de justicia se lograría. Sí. Dick. Yo soy, la verdad, soy muy pesimista de estos temas. Creo que realmente existe un interés manifiesto y una organización perfecta para que la formalización de los nombramientos sea exactamente eso, la formalización, pero adentro de eso hay mucha mafia incrustada. El sistema de disciplina del organismo judicial simple y sencillamente es nulo. Y es nulo porque es cierto, el diseño legal es malo, pero también no hay ningún interés porque esto funcione. Entonces, eso es donde yo insisto de que nuestra posición ahorita, que somos ciudadanos y que queremos ejercer nuestros derechos, tiene que ser muy de denuncia, pero también de posibilidad de seguimiento de esos hechos. Porque definitivamente lo que sucede es que la impunidad está incrustada dentro del organismo judicial, dentro del Ministerio Público, dentro de los operadores de justicia, y cuando uno es víctima de esa impunidad dentro del sistema, no hay ninguna herramienta. No hay ninguna herramienta. Entonces, eso es uno de los temas fundamentales que hay que tocar. Y si a eso le agregamos que todo el sistema de justicia tiene un montón de presiones, eso es aquí, en cualquier parte del mundo. Pero nosotros estamos incrustando esas presiones institucionalmente en el colegio de abogados, en las universidades, en fin, en un montón de instituciones. Yo sí veo un panorama desolador si nosotros realmente no nos hastiamos y decimos un hasta acá y planteamos ya soluciones concretas. Y este es un ingrediente negativo de la cultura que se ha venido construyendo en Guatemala a través de las décadas, ¿no? Que nos ha dado este resultado que no nos gusta, que no funciona y que le hace daño al país y sobre todo a su gente. Sin embargo, y a pesar de todo esto, sí se ve en el sistema judicial muchos jueces, operadores de justicia o incluso personas de gran prestigio que han llegado a posiciones de muy alto nivel en el sistema, que son gente que sí es parte del cambio, que quieren rescatar, resolver, y hemos visto pasar mucha gente buena, y hay mucha gente buena dentro del sistema. Probablemente hay que identificarlos, apoyarse en ellos y apoyarlos para que pues, sean el punto de partida de parte del cambio que hace falta. Pero somos muy ingratos también. Es un sistema ingrato, porque imagínese usted que en 27 años nunca se ha reelecto un magistrado de la Corte Suprema. ¿Se da cuenta? Eso es demasiado ingrato también, porque no hemos sabido premiar. Sí. Entonces, es un sistema de disciplina que no sabe sancionar, pero tampoco sabe premiar. Es imposible que no podamos nosotros reelegir a un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que ha sucedido en el país. El tema de la evaluación del desempeño, déjeme contarle algo. Uno de los problemas era que los jueces de primera instancia también tienen un periodo de 5 años, al cabo del cual o se renombran o se sacan. Y el sistema de evaluación del desempeño es básico para renombrarlos o no.
pero no lo tiene que hacer ni es iniciativa de la Corte Suprema de Justicia ni de nadie más, sino que la propia ley de la carrera judicial establece que si la evaluación del desempeño es satisfactoria, ellos continúan en el desempeño de su cargo. Igual norma quisimos aplicar en alguna oportunidad en las comisiones de postulación y llevamos las evaluaciones de los magistrados. Miren, este fue evaluado satisfactoriamente, está solicitando otra vez el cargo, nosotros votamos con que se ponga nuevamente en la Corte de Apelaciones. Sin embargo, colegio de abogados, decanos, etcétera, pues no eran del mismo parecer, sino que querían sustituirlos con otros personajes por X, Y, Z circunstancia. Sí, por cuota. Pero si volvemos un poquito a la posibilidad de que en una ley se establezca que obligatoriamente deben ser colocados los que tengan una evaluación satisfactoria, creo que estaríamos mejorando bastante las posibilidades. Sí. No, y la gran pregunta será si no tendremos que plantear la necesidad de una reforma constitucional para resolver de fondo el problema y escoger un sistema que de alguna forma garantice con más certeza lo que queremos, un sistema de justicia independiente, sólido, constante, Era certero. lo único bueno que traía la reforma constitucional. Sí, sí. Bueno, hemos hablado del sistema, ahora vamos a hablar de las personas, de cómo el ciudadano tiene que enfrentar cada día, pues a veces las circunstancias y los problemas y cómo es su relación con todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, pero eso lo hacemos al volver de este corte y platicaremos de ese tema que es tan importante. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, Sistema de Justicia, y ahora vamos a platicar un momento de cómo las personas se enfrentan a la realidad de seguridad y justicia en nuestro país. Y hablemos un momento de la cadena de la justicia, dónde empieza y dónde termina. El resumen empieza pues con el policía, que es el que nos debe dar protección y estar pendiente, y termina pues en las cárceles, ¿no? Donde va la gente que termina siendo juzgada de alguna forma. ¿Qué hay en medio? Es terrible, es un calvario. Cuando lo lógico debería ser que toda la gente que es víctima de un delito acudiera al sistema de justicia y que se rompa la impunidad y lleguen a las sentencias que deben ocurrir, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que debieran existir? ¿Dónde arranca el proceso? Bueno, definitivamente ocurre el delito, la gente tendría que ir a denunciar, ya sea a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, debería conocer que eso tiene que hacer, ¿verdad? Luego, la recepción, tanto en la policía como en el Ministerio Público, debiera ser la adecuada, crearle a la víctima un momento en donde él pueda abrirse y pueda trasladar su información adecuadamente, sin presiones, sin revictimización, porque es terrible, sin discriminación, ¿verdad? Sin señalamientos, con respeto. Todo eso falta, ¿verdad? Yo diría en todos lados, ¿verdad? Luego, pues se llega al Ministerio Público, si se tiene la suerte de continuar con el proceso, que se hace una investigación adecuada, donde definitivamente el tráfico de influencias, la corrupción, todo lo que hemos hablado, limita que este proceso continúe. Pero bueno, hay algunos que siguen. ¿Pero qué debiera pasar? ¿Qué debiera suceder? ¿Qué debiera suceder? Lo que debiera suceder es que la justicia funcione y que la gente sea tratada adecuadamente y que hagan una investigación. Entonces, como debe ser. Y si se hizo la denuncia en el Ministerio Público o en la policía y, digamos, hay evidencias suficientes que permitan la apertura de un caso, ¿cuál es el siguiente paso? Lo principal, todo lo que se hace, todo lo que se fabrica alrededor del tema de la justicia va con un objetivo específico: darle acceso a la justicia a las personas. Mejor, en lugar de decirle qué es lo que se tiene que hacer, le cuento qué es lo que sucede. Le voy a contar un caso específico que a mí me impactó muchísimo. Vino un señor indígena de un área muy alejada del Quiché,
y me dice, a mi hija la violaron. Me fui al juzgado de paz y me dijo, yo no puedo hacer nada, yo solamente recibo aquí, pero se lo voy a mandar a Santa Cruz del Quiché. Sí, pero yo para irme a Santa Cruz del Quiché me tengo que ir un día a caballo. Sí, bueno, pues ahí es donde son competentes para conocer el tema. Entonces, el señor estuvo yendo a Santa Cruz del Quiché en diversidad de oportunidades, nunca le resolvieron su asunto, en alguna otra oportunidad digo, pero ¿cómo no vino a tiempo para que lo escuchara el juez? Ahora ya soltamos al criminal. Entonces, él llegó para decirme, yo estaba en la Corte Suprema de Justicia, llegó para comentarme y decirme, la próxima vez lo que hacemos es comprar un galón de gasolina y lo quemamos ahí en esa localidad. Eso quiere decir que no hay acceso a la justicia, que el juzgado de paz, el cercano, debió haber empezado a accionar. El Ministerio Público tuvo que haber tenido presencia para empezar a acusar al eventual sindicado. Debió haberse iniciado el proceso, debió haberse obtenido algún resultado en el lugar, no irse y exportarse a un día es como tratar de irse a hacer justicia a Miami o a otro lugar para otro tipo de personas que tienen más recursos. Es ilógico. La justicia tiene que estar presente, tiene que dar acceso a los habitantes de la República. Eso es lo que está pasando. Sí, totalmente. No existe una mística de trabajo, no hay seguimiento. Y además una cosa que pasa, que es muy grave, es de que como no existe realmente respuesta institucional, todo se va al Ministerio Público. Entonces, si yo tengo una deuda con usted va al Ministerio Público y me acusa. Si yo le hice mal un trabajo de carpintería, voy al Ministerio. O sea, todo es al Ministerio Público. Por eso es que esos números también de impunidad hay que revisarlos. O sea, ahí está muy inflado. Existe un montón de cosas que no son delito, pero tienen que ir al Ministerio Público porque la justicia de paz no existe. La justicia de paz civil, por ejemplo, son tramitadores de cobros de tarjetas de crédito. Y eso no es la justicia de paz civil. Y la justicia de paz penal es sacar un montón de gente que se echó los tragos, y etcétera, etcétera. O sea, eso no es tampoco la justicia de paz penal. Entonces, la gente está realmente alejada porque no hay una respuesta institucional. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia contra la mujer, hay mucho esfuerzo para que se denuncie, se visibilice el tema, pero no hay seguimiento institucional. Entonces se denuncia de que hay una violencia contra la mujer, pero no pasa nada porque no hay respuesta para darle seguimiento a eso. Llega a su casa y otra vez es víctima de violencia. Sí. Entonces eso es lo que sucede. Y cuando el proceso sigue por alguna razón, ¿verdad?, de que hubo una denuncia, el Ministerio Público se involucra y empieza un proceso acusatorio, luego eventualmente se puede iniciar un juicio, ¿verdad?, donde tiene que darse todo el proceso debido, luego pues si termina condenada la persona, pues va al sistema penitenciario donde también hay otros problemas. Hablemos un poco del resto de la cadena. Bueno, el problema, por ejemplo, actual, los tribunales de femicidio, por ejemplo, es que están colapsados. Están señalando audiencias para el 2014. Entonces ahí usted ve cómo, si bien es cierto, es un esfuerzo, es un avance, podríamos catalogarlo como un avance, la creación de estos tribunales, pero lamentablemente no se planifica adecuadamente. Entonces lanzamos únicamente la obligación para que el organismo judicial cree esos tribunales, pero no realizamos una política de implementación de esas leyes. Entonces, cuando estas personas ya pasan al sistema carcelario del país, que también está colapsado porque está capacitado para recibir únicamente a 6.000 internos o a 6.000 reclusos, y hay actualmente 14.000, entonces ahí ve usted cómo se sale completamente de las manos. Y otro problema grave es que las decisiones judiciales no tienen la coercibilidad que debieran tener. Porque un juez condena a una persona que debe cumplir una pena de prisión, pero en la cárcel tiene acceso, por ejemplo, a celulares, tiene acceso a otros privilegios. Y lo que sucede es lo que está aconteciendo actualmente, que desde las cárceles se están planificando, se está extorsionando. Entonces, realmente el sistema de justicia no se le toma en serio y pierde credibilidad ante la población, y ahí es donde también la delincuencia se aprovecha. ¿Cuáles son los casos o delitos más difíciles de procesar? ¿Que alguien pudiera ejemplos? Creo que, bueno, todos son difíciles, pero los que no se resuelven y que debería ser urgente su resolución son los de delitos contra la vida, por ejemplo. Si no se resuelve un delito contra la vida, ¿qué podemos esperar de los demás? Sí. Pero, por ejemplo, los temas de corrupción, eso es
no existen. Los casos de que no se pagan impuestos tampoco existe. O sea, hay muchas. Y aquí yo quería decir algo en lo que cuando va la víctima y bueno, va a ir a un juicio, el gran problema de que el Ministerio Público no representa a la víctima. O sea, el Ministerio Público la acompaña y es el acusador, pero el defensor, el acusado sí tiene una defensa pública. La víctima no tiene quien lo ampare. De aquí que hay una iniciativa dentro del Congreso de creación de un instituto que apoya a la víctima, porque la víctima necesita convertirse en querellante la mayoría de veces, porque si no su caso no camina. Y de ahí, bueno, llega y se condena a la persona. Entonces, terminando el ciclo de la justicia, llega al sistema penitenciario que vemos cómo está. No funciona. No hay un programa de reinserción, no hay un programa de rehabilitación, no existe. Al contrario, la corrupción está en toda la cadena de justicia. Pues y nos ahí ha tomado, mucho más. Nos ha tomado 20 años llegar a donde estamos, que no es un lugar en el que nos sintamos ni cómodos ni mucho menos orgullosos. Y hay que reconocer que nos va a tomar unos buenos cuantos años más rescatar el sistema. En 20 segundos que nos quedan, licenciado Quesada, su visión de cómo va a estar el sistema de justicia dentro de 10, 15, 20 años si empezamos a hacer las cosas correctamente. Si vamos al ritmo que estamos en este momento, nos tocarían tal vez 80 años más. Porque, vean ustedes, si tenemos una cobertura del 20% y tenemos 20 años en cuanto al Ministerio Público, pues hagamos el cálculo. Tenemos que hacer cambios esenciales, protagonismo a la víctima, modificar el Código Procesal Penal, abandonar un poquito el prurito de lo científico en materia del sistema acusatorio e irnos un poquito al inquisitivo otra vez y tratar de que la víctima tenga más protagonismo y que pueda acceder a los tribunales directamente y con eso sacar un poquito de los casos que están en el Ministerio Público. Aliviar. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna han habido avances importantes en estos 20 años, pero como ustedes lo han dicho, son insuficientes. Hay mucho trabajo que hacer todavía y esperamos que no nos tome 80 años rescatar y cerrar esos espacios vacíos que todavía nos falta para que Guatemala tenga un sistema de justicia como lo merece. Así que muchas gracias y sigan adelante con lo que ustedes hacen, que lo saben hacer bien. Y con ustedes los dejamos ahora con Dimensión Redes. Gracias. Hicimos la pregunta en nuestras redes sociales. ¿Crees que merece la pena poner una denuncia? ¿Lo has hecho alguna vez? Dani Gutiérrez respondió: yo sí he hecho denuncias a la policía, a la Municipalidad de Guatemala, a las autoridades universitarias, Ministerio de Trabajo, varias entidades, y el modus operandi en todas es el mismo: 0 acciones. ¿Será que es falta de voluntad de las autoridades o falta de presión de la ciudadanía? Además, Belia Oliva nos comentó: yo ya he presentado varias denuncias, incluida una contra 8 alcaldes por no clorar el agua de consumo humano. De esas, una prosperó, se ganó el antejuicio y el alcalde tuvo que ser separado de sus funciones, pagar una multa e instalar de nuevo el servicio de cloración de agua. Isamia de Rivera dijo: solo es pérdida de tiempo y una burla, nunca le dan seguimiento. A continuación les presentamos los pasos a seguir para realizar una denuncia en Guatemala, que según sea el caso, puede ser ante el Ministerio Público, cualquier comisaría de la Policía Nacional Civil o un juzgado de paz. Para el caso del Ministerio Público, diríjase a la Fiscalía Distrital o Municipal de su comunidad. En la ciudad capital, la sede del MP se encuentra en la 15 Avenida, 1516, Zona 1, Barrio Gerona. 1. Al entrar al edificio, diríjase al puesto de información del área de denuncias, en donde un auxiliar fiscal le extenderá un número para ventanilla según su tipo de denuncia. 2. Cuando llamen su número, pase a la ventanilla correspondiente en la que deberá realizar su denuncia ante otro auxiliar fiscal.
3. El auxiliar fiscal le entregará copia de su denuncia y le indicará la unidad del Ministerio Público en la que será conocida. 4. Su denuncia electrónica y física es trasladada a la unidad correspondiente. 5. La unidad a la que fue trasladada su denuncia la conoce y determina el tratamiento correspondiente, que puede ser investigación, recabación de pruebas o el traslado de la misma a la entidad competente en caso no sea el Ministerio Público. Recuerde que denunciar es parte vital de la cadena de justicia. Llegamos al final de Dimensión. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.